Y continuamos con el tema de composición química de los alimentos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de un grupo muy importante, tanto desde el punto de vista nutricional como desde el punto de vista de la fabricación de alimentos, como son los lípidos. En este tema vamos a hablar entonces acerca de su clasificación. Esto es bien importante porque también hay características que están asociadas a su uso que dependen de esta clasificación o están alineadas con esta clasificación. ¿Cuáles son las fuentes de alimentos más frecuentes y las propiedades funcionales y nutricionales? Muy bien, cuando hablamos entonces de los lípidos, nos estamos refiriendo a un gran número de compuestos orgánicos. Por lo general, nos referimos solamente a, o mencionamos directamente los ácidos grasos y triglicéridos, pero existe también una cantidad amplia de compuestos que están asociados también a los lípidos, como las ceras, los ésteres, otro tipo de compuestos químicos. En este caso, en su estructura están conformados principalmente por carbono, hidrógeno, poca proporción de oxígeno, fósforo, nitrógeno, entre otros compuestos. Un aspecto bien importante es que los lípidos alimentarios son clasificados de una manera sencilla como grasas que están en estado sólido o aceites, los que se encuentran en estado líquido según su estado físico a temperatura ambiente. ¿Por qué temperatura ambiente lo señalo con un color diferente y un asterisco? Porque no es igual la temperatura ambiente en todas las regiones del mundo. Entonces también va a depender de ese estado físico que está muy asociado a el punto de fusión de las grasas. Un aspecto bien importante es que los lípidos son esenciales para la vida. Han tenido lamentablemente una mala reputación dada por desinformación, en la que se ha asociado con problemas de salud y se ha asociado entonces directamente grasas, enfermedades cardiovasculares, grasas, enfermedades, cáncer. Y la verdad es que existe, por supuesto, una cantidad de grasas que son beneficiosas y necesarias para el mantenimiento de la buena salud. Y en nuestra estructura, es decir, nuestro cuerpo, así como el agua es importante, los carbohidratos también tienen su importancia desde el punto de vista nutricional. Las proteínas, que son estructura, también los lípidos, forman parte de las membranas celulares. Entonces, podemos ver diferencialmente que hay importancias que van más allá de lo que conocemos hasta este momento. Ayudan también a el desarrollo y las funciones cerebrales, entre otros aspectos son importantes porque aportan y son también importantes para la absorción de vitaminas liposolubles. En ciertos tipos de grasas ayuda entonces a mantener la salud cardiovascular y los niveles adecuados de lípidos en sangre. También, por supuesto, es fuente de energía de reserva en el tejido adiposo, que también es especial para proteger incluso órganos y tejidos. Sin embargo, es la última fuente de energía que utiliza nuestro cuerpo porque es como las moléculas más difíciles de desdoblar para transformar. Recuerden que la fuente de energía básica de la célula es glucosa. Por eso es que los carbohidratos son acceso rápido a la energía. Y representan la mayor fuente de energía en cantidad. Es decir, 1 gramo de grasa aporta 9 kilocalorías, mientras que 1 gramo tanto de carbohidrato o 1 gramo de proteínas aporta 4 kilocalorías. Esto es bien importante tanto para el diseño de dietas, en el caso de nutricionistas o médicos, y también para el desarrollo de productos. ¿Sí? No podemos dejar de mencionar la importancia sensorial de los lípidos, porque hay ciertas características de textura, como la consistencia, la estructura de algunos productos, el color, que también viene dado por carotenoides, la cremosidad, la untuosidad, que son características que vienen dadas por los lípidos en los alimentos. Y vamos a hablar un poquito entonces acerca de la clasificación. De acuerdo a las propiedades físicas, según
se encuentren a temperatura ambiente, como lo mencioné antes, entonces podríamos mencionar que son sólidas y líquidas, sólidos las grasas y líquidos los aceites. Esto tiene que ver también con el grado de saturación y lo vamos a ver más adelante, muy relacionado con el punto de fusión. Aquí les traigo un ejemplo práctico porque estos son productos que los conocemos bien como consumidores o como fabricantes, ¿no? En el área de chocolatería. Por ejemplo, el punto de fusión de la manteca de cacao es cercana a nuestra temperatura corporal, 37 grados. Por eso es que cuando tú tomas con tus manos un chocolate o un bombón elaborado con manteca de cacao, debes consumirlo pronto porque comienza a fundirse. Uno dice derretirse, pero el término correcto es fusión, comienza a fundirse la grasa. Mientras que si se utiliza manteca vegetal en su formulación, el punto de fusión de la manteca vegetal es más alto, es decir, necesita una temperatura mayor para fundirse. Por eso estos productos comerciales que podemos encontrar en diferentes sitios son un poco más estables, digamos, su conformación, su estructura a altas temperaturas. Esto también es importante para la formulación de alimentos. Ahora, otra clasificación, según su esencialidad para los seres humanos. Ya hemos hablado de que cuando se menciona desde el punto de vista nutricional que un nutriente es esencial, esto quiere decir que debo suministrarlo en la dieta, debo consumirlo. ¿Por qué? Porque no puede ser construido, sintetizado, elaborado a partir de otras moléculas. Muchos otros nutrientes sí es posible, es decir, si no se está consumiendo y para yo construir esa molécula necesito 2 moléculas de nitrógeno, una de oxígeno y por allí están todo lo que es el sistema digestivo, las enzimas van haciendo o generando todas las reacciones necesarias para que se unan esas moléculas y se obtiene ese nutriente. ¿Ok? Eso pasa con los no esenciales cuando no se consume, mientras que el esencial sencillamente es como una pieza irreemplazable. Si no está, si no se ingiere, no está disponible. Bien, entonces en este caso, ejemplos de estos ácidos grasos serían los omega 3 y los omega 6, que no se sintetizan, entonces los debemos ingerir. Es bien importante que tengamos claro que en el caso de los omega 3, ¿sí? Son que están más que todo en la linaza, también en la colza o se me fue el nombre, canola, en canola, ¿no? Y en pescado mayoritariamente, también están presentes en otros alimentos, pero estas son las fuentes en las que se puede encontrar en mayor cantidad. El omega 3 es un ácido graso antiinflamatorio, mientras que el omega 6 es inflamatorio. ¿Qué ocurre? Que desde el punto de vista nutricional, lo que se recomienda es aumentar el consumo de fuentes que posean omega 3 y reducir el consumo de fuentes que aporten omega 6. Esto lo podemos conversar a más detalle en clase. De acuerdo al grado de saturación, que esto es muy útil en el caso de tecnología de los alimentos, importante primero saber a qué se refiere saturación. Y se refiere a una denominación de los ácidos grasos saturados e insaturados con relación a la unión, cómo está ese esqueleto de carbonos en esa molécula de ácido graso. Entonces, en el ácido graso saturado, ustedes pueden ver aquí esta cadenita, ¿sí? Carbonos con hidrógeno unidos y tienen un solo enlace entre carbono y carbono. En el caso de los insaturados hay un doble enlace, es decir, aquí pueden ver estas 2 rayitas en lugar de una sola. Y esta diferencia, esto hace una gran diferencia en todo sentido, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista físico. Los aceites o las fuentes que tienen mayor contenido de ácidos grasos saturados tienden a ser más duras, más sólidas, mientras que las que tienen, mientras más insaturaciones tienen,
son más líquidas. Es recomendable el consumo de fuentes insaturadas porque también tienen un efecto antioxidante, antiinflamatorio. Sin embargo, el exceso también es dañino. Entonces, esto es un tema que lo podemos discutir a más detalle porque no da tiempo de mencionar en este video todas las aristas que tiene este tema, que son muchas, pero dejo la información allí para que lo conversemos luego en clase. Bien, entonces, aquí para mencionarles un ejemplo. En el caso de los ácidos grasos saturados, ¿sí? Ya les comenté que están unidos por un enlace simple, es decir, hay una sola rayita entre carbono y carbono, ¿ok? Y tenemos entre ellos, son muchos ácidos grasos, vamos a mencionar algunos, el ácido graso butírico, caproico, caprílico, cáprico, y aquí les menciono algunas de sus fuentes, ¿ok? Donde en estos alimentos se encuentra en gran cantidad o aportan una cantidad considerable de estos ácidos grasos. Muy bien, en el caso de los insaturados tenemos dos grupos, los mono, que ya me va dando idea, mono significa uno, eso quiere decir que tiene solo una insaturación, es decir, solo un doble enlace. ¿Ok? En este caso podemos mencionar a los ácidos grasos palmitoleico, oleico y erúsico. Aquí tenemos incluso a los que pudiésemos mencionar también como omega 6, ¿no? Y estas son algunas de las fuentes. Y en el caso de los poliinsaturados, ya poli me dice que son varios. Entonces, en este caso tenemos mínimo 2 a más dobles enlaces o insaturaciones. Y en este caso estamos hablando de los ácidos grasos linoleico, linolénico y araquidónico. Y menciono entonces acá algunas de las fuentes. De todas maneras, las diapositivas de clase tienen un poquito más de información. Muy bien, fíjense que les quiero mostrar esta tabla. Aquí tenemos varias fuentes de alimentos, algodón, cacao, cacahuate, canola, coco, girasol, palmiste, oliva, soya, etc. Aquí están también unas fuentes de origen animal, manteca de cerdo, mantequilla. Bien, y aquí vemos algunos, solo algunos, de los ácidos grasos que conforman a estas grasas alimentarias. Ahora, ¿qué es importante que nosotros entendamos acá? Fíjense, aquí se los muestro de esta manera. Los ácidos grasos saturados, ¿sí? Que son estos que tienen un puntito y un cero, quiere decir que no hay doble enlace. Y son todos estos, ¿ok? Tenemos los ácidos grasos monoinsaturados, es decir, una sola insaturación, y aquí se menciona, en esta tabla, se menciona uno solamente, no es que solamente existe uno, se menciona solamente el oleico, y también tenemos dos de estos poliinsaturados. ¿Qué es lo que yo quiero mostrarles con esta tabla? En primer lugar, que observen que todos, sin excepción, todas las fuentes, todos los alimentos que contienen ácidos grasos están formados por diferentes proporciones de saturados, monoinsaturados y poliinsaturados. Es decir, si yo digo, el aceite de girasol es rico, es puro poliinsaturado, estoy mintiendo, porque el aceite de girasol tiene, eso sí, un poquito, su proporción de grasas, la de saturado es la menor, es poquito, pero tiene también un poquito de monoinsaturado, y eso sí, en general, en su proporción mayoritaria va a ser entonces poliinsaturado, pero no quiere decir que es absolutamente contiene un solo tipo de estos ácidos grasos. Esto es bien importante porque justamente las características, incluso para la cocción, para el uso en fórmulas de alimentos y para el consumo, va a depender o va a tener cierto comportamiento
esta variación en estas fracciones de ácidos grasos. En general, voy a adelantarme un poquito para decirles que estos ácidos grasos saturados son más resistentes. Todos los ácidos grasos tienden al deterioro, pero en este caso, los saturados son más resistentes a las altas temperaturas, ¿sí? A la oxidación, es decir, a la presencia del oxígeno y a la presencia de otros agentes. Y mientras vamos aquí subiendo, digamos, de interés nutricional, que decimos, estos son los buenos, estas son las grasas malas. Ese es el asunto con la radicalización aquí en los alimentos, y eso lo he comentado antes. Aquí no hay buenos ni malos. Todo depende de un contexto, de cuál es la composición química, en qué proporción se encuentra y para qué tú lo utilizas. Porque eso va a hacer la diferencia de que eso tenga un efecto positivo o negativo tanto en el alimento como en la salud. ¿Dónde lo usas y en qué cantidades lo usas? Entonces todo es contexto, contexto, contexto. Todo depende de la condición de aplicación. Entonces, aquí es importante que ustedes entiendan que, por ejemplo, si yo caliento todos estos aceites que ya les voy a mostrar, los que tengan mayor proporción de este grupo de los saturados, que ya yo sé que son más resistentes, ellos van a producir menor cantidad de compuestos que están asociados al deterioro. No quiere decir que no se van a deteriorar, se van a deteriorar, pero en menor proporción. ¿Y quiénes van a ser los más sensibles a esas altas temperaturas? Pues los que tengan mayor insaturación. ¿Ok? Vamos a ver entonces más adelante unos ejemplos. Importante tanto porque nosotros aquí cumplimos ambos roles, como consumidores y como emprendedores o como estudiantes de una carrera de gastronomía. Importante entender esto de la información nutricional y los lípidos y acostumbrarnos a ver y leer las tablas de información nutricional, poniendo, en este caso, que estamos hablando de lípidos, poniendo atención a el aporte según el tamaño de la porción, cuántos gramos representan las grasas y qué tipo de grasas. Fíjense que incluso en el rotulado se debe desglosar por tipo, porque por supuesto hay una implicación nutricional importante y debo informar al consumidor cómo está conformado esas grasas. Y las listas de ingredientes es el complemento de esta información. Nunca lean solamente la información nutricional, porque aquí me dice qué cantidad de grasa hay, pero no es lo mismo 4.5 gramos de grasa total proveniente, por ejemplo, de aceite de palma a proveniente de aceite de oliva o proveniente de, no sé, aceite de aguacate. No es igual, porque ya sabemos que cada una de estas fuentes tiene diferentes proporciones de estos grupos de ácidos grasos. Bien, y dependiendo también del tipo de producto, porque si es un producto que ha sido sometido a altas temperaturas, es rico en estos aceites o ácidos grasos poliinsaturados, pero es un producto horneado, es un producto frito, entonces aquí no va a ser tan importante esta cantidad, sino yo saber y asociar el efecto y digo, voy a evitar este tipo de producto porque sé que no es lo más adecuado. ¿Ok? Entonces es información complementaria importante. Ahora hablemos del deterioro de los lípidos. Es importante determinar, ¿sí? Conocer que son esas características que como consumidores al probar un producto o olerlo, notamos cambios, esos sabores y aromas desagradables en ciertos productos que contienen o tienen un alto contenido de grasas o aceites. Y podríamos mencionar dos vías para la aparición de esa rancidez o ese deterioro. La que conocemos como lipólisis, que se refiere a esa degradación de esos ácidos grasos, degradación hidrolítica. Ya ahí yo sé, me suena a hidrólisis, que es que esa molécula grande se va
hidrolizando o cortando, ¿sí?, en moléculas más sencillas, y también está presente el agua. ¿Ok? Entonces hay una hidrólisis de esos triglicéridos, se forma, son todas unas reacciones bastante complejas, pero esto es un resumen. Se forma glicerol y ácidos grasos libres que son aromáticos y progresivamente se siguen oxidando y formando otros compuestos como alcoholes, cetonas, aldehídos, que también son compuestos aromáticos, que son justamente lo que nosotros percibimos, ¿sí?, desde el punto de vista sensorial, pero su presencia ya indica un deterioro de las grasas. O sea, ¿cuáles son esas condiciones que van a afectar o que van a inducir ese deterioro? Bueno, la presencia de agua, la presencia de enzimas, las lipasas van a provocar esa hidrólisis, ¿no? Ese cambiar esa molécula grande a sus partes más pequeñas. La presencia de microorganismos, que algunos de estos microorganismos producen las enzimas lipasas. Entonces, y por supuesto el calentamiento. Otra vía de deterioro de esta racidez es la autooxidación. Y esto ya me está diciendo, se oxida él mismo. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Aquí, este tipo de rancidez lo podemos observar sobre todo en aceites ricos en monoinsaturados y poliinsaturados, es decir, en aceites insaturados en general. ¿Por qué? Porque esos doble enlaces, como tienen también ese efecto antioxidante en nuestro organismo, pero ellos justamente son fácilmente, atacados, no me gusta esa palabra en este caso, pero llega el oxígeno fácilmente a ese doble enlace, ¿no?, oxidando este ácido graso. Entonces, aquí tenemos que prevenir, ¿ok?, que cuando nosotros decimos qué agentes lo inducen, es decir, qué condiciones son las que generan ese o favorecen ese deterioro. Cuando yo conozco qué condiciones favorecen ese deterioro, ¿qué hago? Trato de controlarlas justamente. Sí, ya yo sé que es oxígeno, calor, luz, metales, trato de evitar esas condiciones durante la cocción, almacenamiento, etc. Y algo que es bien importante que tengamos claro es que todos, grasas o aceites ricos en saturados o poliinsaturados, todos se deterioran. Entonces, toda grasa o todo lípido alimentario que se somete a calentamiento prolongado a alta temperatura, mientras más alta temperatura, más deterioro. Mientras más tiempo de calentamiento o de fritura, más deterioro. Allí comenzamos a ver incluso el humo. ¿Ok? Ese humo ya es una señal de daño, de descomposición de ese aceite, de degradación. Y allí comienzan entonces a cambiar, incluso observamos que hay cambio de la apariencia de estos aceites, sobre todo de frituras, que hay un cambio en la consistencia, en el color, ya empieza a cambiar también el aroma, es porque se están formando todos estos compuestos de la descomposición o la degradación de ese aceite en otro tipo de moléculas que son también perjudiciales para la salud. ¿Por qué? Porque en este caso estos se van convirtiendo en radicales libres y ya nosotros tenemos conocimiento de que estos radicales libres son moléculas altamente reactivas que van a oxidar las células y a otros compuestos. Entonces tenemos que, por supuesto, evitarlos. Aquí les traigo un ejemplo. Esta es la única gráfica que la verdad era como más sencilla mostrárselas, porque las otras estaban muy cargadas. Pero fíjense, aquí lo que quiero mostrarles con este artículo del año 2022. El impacto del calentamiento, ¿no?, de la temperatura de calentamiento en el tipo y la oxidación en diferentes ácidos grasos, ¿no?, de diferentes fuentes. Entonces, estos investigadores evaluaron aceite de soya, aceite de palma, de oliva y de cerdo, y en general observaron que, fíjense que estos son temperaturas, esto es sin calentamiento, y a 100 grados, 120, 150, 180 y 200 grados. En este caso,
la grasa que mostró menos cantidad de compuestos volátiles asociados al deterioro fue la grasa de cerdo. Y en este caso lo que quiero mencionar es que la grasa de cerdo es más rica en ácidos grasos saturados. Y ya había comentado antes que mientras tengan mayor proporción de ácidos grasos saturados, incluso monoinsaturados, si la mayoría de sus ácidos grasos están ubicados en esos dos grupos, ese va a ser un aceite o una grasa más adecuada para cocinar. ¿Qué ocurre? Que todo ácido graso calentado por encima de 150 grados y durante más de 5 minutos comienza a generar en gran cantidad compuestos de deterioro. Entonces la recomendación en este caso es que las cocciones se hagan no a temperaturas tan altas, no por tiempos tan prolongados, y también usar métodos de cocción alternativos como el vapor, la plancha, no tan altas temperaturas, las comidas hervidas, etcétera, reduciendo, es la recomendación, reduciendo la cantidad de frituras, sobre todo en profundidad. ¿Qué ocurre con estas freidoras comerciales que se encuentran incluso en los sitios de comida, en las ferias de comida, en los restaurantes? La freidora tiene que estar caliente, encendida durante el tiempo esperando el pedido, ¿cierto? Durante ese tiempo, ¿qué ocurre? Que sabemos ya que está ocurriendo, que nos ha mostrado la evidencia científica que ese aceite se está degradando, ¿ok? Entonces tenemos que ser conscientes de que existe esta información. Ahora, esos radicales libres, ¿qué son? Bueno, son sustancias, no son sustancias, son moléculas altamente reactivas. Imagínense como una mesa que no está estable, ¿sí? Que en sus patas hay un desnivel. Entonces, esto le está dando una inestabilidad y hay un movimiento, ¿ok? Que no debe ser. Entonces, ¿cómo? ¿Eso por qué le ocurre? Bueno, porque ya está desbalanceada. Y aquí esta especie química está desbalanceada porque perdió un electrón. Ahora, como él perdió ese electrón, él necesita recuperarlo y empieza a buscar electrones, buscando, y en esa búsqueda él está oxidando otros compuestos y hace daño a la célula. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se recomienda? Bueno, aplicar entonces un antioxidante para evitar ese proceso de oxidación. Esto ocurre tanto en el producto como en nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces, por eso es que ustedes siempre han escuchado evitar los radicales libres, porque están asociados con problemas de oxidación celular, específicamente de enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, cáncer, entre otros. Entonces, ¿son un riesgo para la salud? Sí lo son. Ahora, en esto, para evitar esto, bueno, se agregan antioxidantes y el antioxidante es una molécula que tiene suficientes electrones. Entonces, él puede cederle a el radical libre, dándole de nuevo esa estabilidad. ¿Okay? Entonces, ya él no va a buscar en otras células ocasionando daño, sino este antioxidante le cede y se estabiliza esa molécula. Esta es una explicación rápida, así es mucho más complejo que esto, pero bueno, ya el video me está quedando largo la explicación. Muy bien, ¿de qué forma contrarrestamos esto? Bueno, agregamos antioxidantes naturales que pueden estar o están presentes también en algunas fuentes alimenticias y antioxidantes sintéticos. Ahora, como resumen, tenemos que recordar en este tema de lípidos que están compuestos por ácidos grasos y triglicéridos. La clasificación importante en nuestro caso en separar grasas saturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas, que están representadas por la mayor composición en cada uno de esos ácidos, de esas fuentes grasas, ¿ok? La importancia biológica, nutricional y funcional en la aplicación de los alimentos,
entendiendo también que tenemos que evitar el deterioro, ¿sí? Es decir, la rancidez de aceites y grasas, y previniendo o evitando también esas condiciones que promueven el deterioro. Ahora, como continuamos en nuestras actividades de clase, vamos a cambiar ahora la mirada a los lípidos en tus productos. Entonces, ¿qué vamos a preguntarnos? Entre otras cosas, ¿cuál es el contenido de lípidos aproximado o teórico de tus productos? ¿Cómo es la composición de esos lípidos que están presentes? Es decir, en su mayoría están compuestos por ácidos grasos saturados o monoinsaturados o poliinsaturados. ¿Qué características nutricionales, sensoriales y tecnofuncionales aportan esos ingredientes o esos alimentos que tú utilizas frecuentemente o que forman parte de la formulación de tu producto? ¿Y cómo evitas la rancidez y cómo mejoras el valor nutricional de tus productos considerando el aporte de grasa? Es decir, ¿hay algún ingrediente que tú a partir de esta información podrías decir, puedo mejorarlo cambiando este ingrediente por este otro? Entonces estas son preguntas que nos ayudan a aplicar lo visto en clase. Entonces, para las dudas, por supuesto, nos vemos en clase. Un abrazo.